Y ya estamos ya en el aire. Yo empiezo, no te preocupes, Cristian. Bien, bienvenidos. Estamos otra vez en Hablemos de Historia. En esta oportunidad tenemos una mesa internacional. Voy a dar el paso a Cristian Rodríguez para que inicie la mesa. Cristian. ¿Qué tal? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Acá en Hablemos de Historia Bicentenario vamos a tratar el tema que se llama la compleja trama de la participación popular en la independencia de América Latina. Para esta sesión tenemos a dos importantes y destacados historiadores. La primera de ellas es la doctora Cecilia Méndez Gastelumendi. Ella es profesora de Historia y directora del Programa de Estudios Latinoamericanos e Ibéricos en la Universidad de California en Santa Bárbara. Ella ha publicado extensamente sobre la historia política del siglo XIX desde el prisma rural, racismo y etnicidad, nacionalismo, guerras y formación del Estado, y entre sus ensayos más influyentes se encuentran Incas sí, Indios no, apuntes para el estudio del nacionalismo criollo en el Perú, publicado en 1993 por el Instituto de Estudios Peruanos. En 1996, por el Journal of American Studies, publicó el artículo que se llama The Power of Naming for the Construction of the Ethnic and National Identities in Perú, y también es conocida por haber publicado hace poco un interesantísimo libro titulado La República Plebeya. El doctor Jairo Gutiérrez Ramos es sociólogo por la Universidad Autónoma del Caribe, es magíster y doctor en Historia por la Universidad Nacional de Colombia, es profesor emérito de la Escuela de Historia de la Universidad Industrial de Santander y dirigió el anuario de Historia Regional y de las Fronteras. Él tiene una serie de publicaciones, dentro de las cuales destaca una muy importante su texto titulado Los indios de Pasto contra la República. Damos inicio a el programa del día de hoy y empezamos con la doctora Cecilia Méndez Gastelumendi. Bueno, muchas gracias. Dando gracias a Daniel y a todos el equipo de Hablemos de Historia, porque es una proeza lo que están haciendo y creo que es un acto muy generoso con todos de entablar esta conversación tan amplia e internacional, ¿no? Por eso acepté con gusto, a pesar del trabajo, porque creo que realmente vale la pena, ¿no? Yo lo que quiero hacer en estos primeros 15 minutos es tratar de hablar sobre dos anécdotas, bueno, partir de dos anécdotas que tienen que ver con la defensa de mi tesis doctoral. Y porque creo que el tema es demasiado grande como para que uno pueda hablar de toda la historiografía de América Latina. Entonces, lo que quiero hacer es traer mi experiencia personal como investigadora, historiadora, y de ahí ver cómo podemos sacar ciertos hilos para una discusión más amplia. Entonces empiezo con contarles que cuando defendí mi tesis doctoral el año 1996, o sea, hace 24 años, que fue mucho tiempo, tuve unas preguntas interesantes. Una de ellas era una crítica. Uno de los miembros de mi comité era Paul Guttenberg, y la crítica que me hizo Paul Guttenberg era que esa introducción que yo hacía, yo debía sacarla, que esa introducción, yo hacía una introducción, y para los que pues, no conocen el tema de mi tesis doctoral, era todo un estudio sobre los famosos tiquichanos realistas de Huanta, y yo trataba de hacer no solo la historia de la rebelión, sino de su participación luego en la formación del Estado. Entonces, en la introducción, yo discutía con las tesis de Bonilla y Spalding famosas sobre la no participación popular en la independencia. Entonces Gutenberg me dijo que yo debía sacar esa parte porque eso ya estaba superado, que el debate de la participación popular ya estaba superado y que yo debería entrar de frente a contar mi historia. Entonces yo quería referirme un poco a esa anécdota y por qué yo no le hice caso, porque yo pensé que era necesario contestar el artículo de Bonilla y Spalding, establecer un debate. Me parecía muy importante. No pensaba como él que ese tema ya estaba descontado. Estamos hablando del 96 y no puedo pensar en muchos estudios, en esa época no podía pensar en muchos estudios que hablaban de la participación popular de una forma que no sea
la forma patriótica, ¿no? De asumir que todos participaron. Y la segunda anécdota, eso que quiero desarrollar, tiene que ver con una pregunta que me hizo mi profesora, que era mi asesora de tesis, Brooke Larson, y esa no fue una crítica, sino un elogio. Y ella me dijo que la tesis tenía el valor de solucionar esta disyuntiva entre, lo voy a decir en inglés, porque esa palabra agency no se usaba en castellano, entre agency y structure. O sea que yo tenía esa contribución que yo hacía en mi tesis, superaba ese debate en que si se tiene que privilegiar los actores y la voluntad de los actores individuales o las estructuras. Entonces yo confieso que no entendí mucho la pregunta, o sea, yo agradecí el elogio, pero yo no sabía cuál era esta disyuntiva entre agencia y estructura. Sin embargo, la razón por la que pienso que era una pregunta relevante es porque 18 años después, cuando esa tesis, bueno, hacía tiempo, ya yo había publicado el libro en inglés el 2005, basado en esa tesis editada, ¿no? Ya cambiada, pero el año 2014, recién después de mucho tiempo, después de 18 años que sustenté la tesis doctoral, sale el libro en el Perú, el 2014, tuve una pregunta exactamente igual. Una persona de otra generación y de otra profesión, que era politóloga, no historiadora, Carmen Lizarbe, me hizo exactamente el mismo comentario, que mi tesis superaba ese debate de la agencia y estructura. Para ese momento, el término agencia ya se había establecido como algo corriente en el Perú, pero en los años 90 no se usaba esto de agencia. Y como estamos hablando de sectores populares, pienso que para mí lo más interesante es partir de estos términos, porque estos términos como agencia se usan mucho, sin mucha reflexión, para decir que hay participación, sobre todo en alusión a los sectores populares. Entonces, creo que ya se me pasaron unos buenos minutos, pero paso a contestar rápidamente cómo seguí el hilo de la pregunta de la participación popular de Gutenberg. Me parecía importante responder a las tesis de Bonilla y Spalding, porque me parece que a pesar de la crítica, eran un esfuerzo, eran un ejemplo muy interesante de historia marxista, que de alguna manera desprecia la historia política, los acontecimientos en sí, el día a día. Entonces, era la tradición marxista, además, en sí, que venía desde Mariátegui, no le dio ninguna importancia a la independencia en sí, porque veía como cambios cosméticos, que se produjeron cambios a nivel superficial, pero nunca cambios a nivel de lo que llamaban las estructuras, que eran los cambios de las estructuras económicas. Entonces, por un lado, ¿cómo se iba a hablar de participación popular si para empezar la independencia no importaba? Si era un asunto solo de criollos, como decía Mariátegui, y como decían Bonilla y Spalding, si eran cuestiones de, digamos, una brecha tan grande entre criollos e indios y otros sectores que no se podía hablar de nación ni de patria, ¿no? Entonces, por tanto la tradición marxista como la tradición criolla, no profundizaron ese tema de la participación popular por diferentes motivos. El nacionalismo criollo, tanto como el nacionalismo velasquista, daban el nacionalismo por sentado. Y lo único que tenía que hacer el historiador era ir a encontrar esos documentos del nacionalismo. Y por otro lado, los marxistas no creían en el nacionalismo. Pero una de las razones por la que creo que Gutenberg me dijo que ese debate estaba superado es porque yo creo que por dos razones. Y era que, bueno, había en Estados Unidos una producción ya sobre la participación popular, pero en el Perú nuevamente seguíamos del lado del patriotismo nada más. Y había muy poco en realidad de discusión en el Perú sobre eso de la participación popular. Obviamente hubo respuestas, no me voy a detener en el tiempo a las respuestas, pero incluso la respuesta de Basadre, de la en la historia y sus límites, dejaba puertas abiertas para la investigación. Y creo que es importante entender qué quiebre hubo después de los 70 y de los 80, ¿no?
En los años 70 y 80 sí se debatía sobre el campesinado y nación, pero se debatía solo para la guerra con Chile. Ustedes recordarán el famoso libro de Nelson Manrique. Nelson Manrique junto con Florencia Malón, y en realidad el libro de Manrique salió en el 81, que es muy temprano, fue el que puso en la historiografía peruana en la palestra la discusión sobre nación y campesinado. Pero esa discusión no había en el terreno de la independencia. ¿Y por qué? Porque la guerra con Chile siempre tuvo más importancia en los debates de la nación que la independencia. Entonces, ahí sí se pensaba que tanto Florencia Malón como Manrique, que nunca dieron crédito a la idea de nación en la independencia, decían que para la guerra con Chile ya había una idea de una conciencia de nación entre el campesinado. Y yo creo que esa idea también tenía que ver con que el marxismo, porque estos historiadores Manrique y Malón, que cuestionaban nuevamente a Bonilla, que Bonilla decía que pues no había ningún tipo de conciencia nacional, que eran conciencias locales, pero ahí residía el problema, porque el valor de la historia popular, si se quiere, aunque yo nunca uso ese término, radica en las historias locales. O sea, no es posible hablar de participación popular en abstracto, ¿no? Tiene que hacerse sobre un terreno geográfico regional, y en el caso de Manrique eran en la Sierra Central. Entonces, el enfoque de la historia regional y local resultó clave en los debates sobre la participación en la guerra con Chile. Y por otro lado, y son cosas que recién veo que se empiezan a hacer mucho más recientemente en la historiografía peruana, hará unos menos de 10 años, me parece, que se empiezan a hacer ya estudios a nivel regional. Y esa creo que es mi propia contribución. Bueno, Susana Aldana tiene estudios muy importantes en el norte, en Piura. Entonces sí hay una historia regional, y creo que por ahí viene el enfoque necesario de todo lo que es la historia popular. Hay otra cosa importante que la historia marxista aportó. Yo creo que es que en los 70 y 80, por primera vez, la historiografía recibe la influencia de las ciencias sociales. O sea, no es una casualidad que por ejemplo, Christine Hunefeld, que fue una de las pioneras en estudiar, por ejemplo, los esclavos en las partidas de San Martín, ¿no? En los años 70, no es una casualidad que venga de la antropología. Habían en ese entonces, el propio Bonilla viene de la antropología, ¿no? Entonces, las ciencias sociales lo que hizo fue justamente dar este ingrediente de escepticismo sobre el nacionalismo, porque había y en ese tiempo se manejaba también una idea de nación que tenía que ver con requisitos como que solo se podía hablar de nación si había mercado interno y si había burguesía nacional. Entonces, eso también explica que desde el marxismo no hubiera mucho interés por estudiar el nacionalismo campesino, porque decían que como en el Perú no había burguesía nacional ni había mercado interno, entonces no había nación. Pero lo que yo me fui a enterar luego, ya como profesor aquí, leyendo otras teorías, es que Gramsci decía lo mismo para Italia, que no había burguesía nacional, que no había nacionalismo. Igual decía Weber que no había burguesía en Alemania. O sea, te dabas cuenta que las críticas de falta de nación no tenían mucho asidero. Y era porque en esos tiempos se pensaba también que para que la nación tenía que preexistir a la independencia, ¿no? Cuando ahora en realidad los estudios ya van dando cuenta que la idea de nación se forja en la propia guerra, en la propia lucha. No es que preexiste una nación por la cual se va a luchar, sino que la patria se inventa, se va inventando en el proceso mismo de la guerra. Es lo que yo veo en mis documentos. Y yo pienso que no hay derecho a reclamarles a los campesinos, porque eso me decían a mí, pero ¿qué quieren decir por patria? ¿Qué quieren decir por nación los campesinos? Y yo decía, ¿y qué quiere decir la burguesía por nación? O sea, la nación es como un saco vacío donde cada uno le pone sus contenidos. Entonces, ¿por qué tenemos que exigirle al siglo XIX que luche por una nación que nosotros tampoco, o patria, que nosotros tampoco sabemos claramente qué es y quién realmente lucha por la patria? Pero eso es también lo fascinante de esta historia, en que no sabemos qué significa patria y nación para los actores, y entonces tenemos que
averiguarlo, y eso solo se puede hacer con los documentos regionales, a nivel de la historia local y regional. No sé si tengo tiempo, pero quiero hablar de la segunda pregunta que me hicieron en esa tesis, que tiene que ver con el famoso tema de agencia o estructura, ¿no? Entonces, yo les confieso que no entendí eso de que como yo, mi libro, ahora el libro, ¿no es cierto? Y los que ustedes han leído pueden ver, que abordo el tema desde múltiples ángulos. Y una de las razones es porque había una carencia en la historia de Ayacucho, de Huanta, no había estudios. Por ejemplo, cuando tú entras a la Revolución Francesa, hay miles de libros sobre ese tema, entonces entras con una historiografía. Pero en el caso de Huanta había muy poco, yo tenía que armar todo. Desde los censos tenía que darme una idea de qué cosa era esa sociedad, ir a los documentos de tributos y armar toda la sociedad para poder entender de quiénes estaba hablando. Pero ¿por qué decían que mi tesis, en este caso mi libro, solucionaba un poco este tema de agencia y estructura? Y yo creo que en esos tiempos, y vuelvo porque creo que es importante hacer historia de la historiografía, había un tránsito interesante en los 70 y 80, en que los historiadores marxistas que habían estado focalizados tanto en estructuras, por ejemplo, estructura de clase, o estructuras económicas, empezaban ya a sentir que en los 80 ya esos esquemas no entraban, hubo el famoso giro cultural, sucedió en los 80. Entonces, muchos historiadores que habían hecho historia económica, como por ejemplo Eric Van Young, en México se hizo mucho esto de historia de las haciendas, empezaron a girar a un extremo de hacer historia cultural. Pero se fueron de un extremo a otro, se olvidaron de la vida material. Y ahí tienes un resultado, como en los trabajos de Eric Van Young, donde él presenta historia de mentalidades, pero son mentalidades que no están, digamos, bien articuladas en su análisis con una historia regional y local, sino que se concibe a lo popular como una mentalidad diferente de la élite, como una mentalidad aparte, como que en la villa, como que en el pueblo campesino, más allá de las campanas, la gente no sabe cuál es la realidad. Ahora hubo una polémica importante con Peter Guardino, estamos hablando de la historia de México, porque la historia de Peter Guardino sobre la participación campesina, y no solo campesina, la sociedad local en Guerrero, muestra que no había tal brecha entre la mentalidad, digamos, no había una mentalidad popular diferente de la élite, sino que se podían establecer alianzas en base a intereses comunes. Entonces creo que este es un tema muy importante, porque cuando se habla de historia popular, hay el riesgo de exotizar. Por ejemplo, Van Young, me parece que a pesar que el libro ha sido un libro muy importante, su libro se llama La Otra Rebelión, con ediciones en castellano, en inglés, hay una tendencia a exotizar lo popular, a atribuir a lo popular ideas marcianas o siempre mesiánicas, ¿no? Y eso sucede porque digamos, se separa el mundo de la mente del mundo material. Y creo que si hay alguna contribución que hace mi estudio de la República Plebeya y mis diferentes artículos sobre el campesinado de Huanta, es que yo trato de que no puedo hacer esa brecha, no puedo hacer esa brecha. Y no quiere decir que no haya formas de pensar distintas, pero esas formas de pensar distintas conviven con ideas compartidas con otros grupos. Y eso lo demuestra muy bien, por ejemplo, también el antropólogo Frank Salomon, cuando habla de cómo en la zona de Huarochirí, donde todavía se leen los quipus, existen historiadores, maestros de escuela, que cuentan la historia de la conquista como siendo el hecho más relevante, un hecho del siglo XVII, no del XVI, pero al mismo tiempo tienen estos alumnos del colegio, están expuestos a las ideas tradicionales de la historia en el colegio, o sea, tienen una narrativa de su historia local que convive con una historia nacional. Entonces yo creo que esa es quizá una de las cosas que me parece más importantes para decir en un debate como este, es que hay un riesgo tremendo, de importar esquemas preestablecidos para otras realidades y
colocarlos por razones de que, bueno, les da flojera investigar o quieren simplemente sacar un artículo y dicen, bueno, vamos a usar este esquema. Y lo mismo se ha hecho con las rebeliones del siglo XVIII. Por ejemplo, si vamos a considerar también esos como parte de luchas por la independencia, que eso es un debate, ¿no? Por ejemplo, el famoso libro de Sinclair Thompson sobre la rebelión en lo que es Charcas, de la gran rebelión de Tupac Amaru y Tupac Katari. Él habla de que esa rebelión no se puede entender con los conceptos occidentales y que hay toda una concepción distinta de democracia que no tiene que ver con la ilustración. Entonces, con todo lo valioso que puede ser su aporte, me parece un poco peligroso quedarse en esa definición y peor importarla a otras zonas sin haber hecho el análisis previo solo para decir que se está haciendo historia popular, que se está haciendo historia, porque lo popular no necesariamente tiene que ser el otro. Y al exotizar o al decir, mira qué distintos son, en realidad, sin haber comprobado y sin haber hecho la historia del mundo material, me parece que corremos un riesgo y no estamos haciendo historia popular, sino concesiones, quizá a una cierta demanda de mercado, de que quiere ver siempre en lo popular algo radicalmente como el otro, ¿no? Un otro. Entonces, esa era la contribución. No sé si tengo más minutos o ya me pasé. Un minuto, Cecilia, un minuto. Ya. Entonces, bueno, no sé, yo creo que hay bastante que decir sobre esto de agency. Puedo hablar del concepto de agency, de agencia, y por qué no lo uso nunca, pero eso podemos ya dejarlo para la siguiente intervención. Ok, Cecilia, gracias. Cristian. Gracias, doctora. Ahora pasamos con el doctor Jairo Gutiérrez para que nos hable sobre el tema que nos trae a colación. Doctor. Jairo, hola, buenas tardes a todos. Te escuchamos. Muy bien, a mí me ha parecido muy pertinente el enfoque que propuso Cecilia, iniciar con una especie de panorámica historiográfica para luego ponernos en la situación contemporánea y de pronto hablar un poco más de nuestros propios trabajos, aunque ella ya lo ha hecho con relativa extensión. Digamos que en el caso de Colombia, a diferencia de lo que ha planteado Cecilia para el Perú, la independencia ha sido o fue un tema de mucha relevancia que prácticamente absorbió buena parte de la historiografía del siglo XIX y de buena parte del siglo XX. Apenas en los años 70 se empezó a discutir por qué en la historiografía nacional colombiana y particularmente en los textos y en la enseñanza de la historia, el tema casi exclusivo era la independencia. Evidentemente se dedicaba un poco de espacio a lo que se llamó la conquista y la colonia, y luego el estudio de la historia contemporánea se limitaba, y yo no sé si en el Perú habrá ocurrido algo similar, al recuento de las presidencias y las supuestas ejecutorias de cada una de las administraciones cuatrienales que tenemos acá en Colombia. En los años 70, un poco por el énfasis de la historiografía marxista, pero también por la emergencia un poco inusual de una cierta historiografía liberal, se empezó a plantear la necesidad de introducir en la historia, porque valga decir que no solo se hablaba de la independencia, sino de los héroes y próceres de la independencia, lo que de un crítico de ese enfoque historiográfico llamó entre nosotros la historia broncínea, la historia de los héroes que han merecido un monumento en todas las plazas de las localidades nacionales, ¿no? Que en el caso nuestro es abrumadoramente Simón Bolívar. Es decir, héroe nacional colombiano que merezca el culto, por lo menos en los monumentos que ha tenido Bolívar, ninguno ni remotamente. Es decir, aquí hay, o se construyó, por lo menos hasta hace un tiempo relativamente breve,
al modo venezolano, una especie de culto a Bolívar, como lo denunció alguna vez Carrera Damas. Pero bueno, en los años 70 se comienza ya a discutir ese asunto. En realidad, desde los 60, decía yo que un historiador no profesional, porque en esa época eso no se conocía en nuestro medio, un político liberal, abogado brillante y un escritor notable que se llamó Indalecio Líbano Aguirre, escribió un libro que se llamó Los grandes conflictos sociales y políticos de nuestra historia. Yo me atrevería a decir que allí por primera vez el pueblo aparece como el protagonista de la historiografía en Colombia. No quiere decir que no haya habido alusiones, particularmente al movimiento de los comuneros, que es coetáneo con el movimiento de Tupac Amaru y de Tupac Katari, y que es un movimiento más mestizo, pero que de todas maneras tuvo participación amplia de los sectores populares. Ese movimiento mereció una serie de estudios, algunos muy interesantes, pero si nos enfocamos en la independencia, allí el énfasis se puso en los personajes, en los héroes, en las batallas, en los acontecimientos militares y eventualmente políticos. Pero la participación popular quedó totalmente relegada. Líbano, perdónenme a ver si soy capaz de compartirles la pantalla. Líbano Aguirre escribió una obra muy extensa que se publicó en forma de fascículos, de manera que tuvo una gran penetración, una gran divulgación, y ya tardíamente, por ahí en los años 70, es decir, 20 años después de la publicación inicial, se publicó en forma de libro. Hoy en día hay, por supuesto, varias ediciones. Yo les he puesto aquí simplemente la más reciente, que ha salido en 3 volúmenes. Es una obra que quizá esté cargada de retórica, pero que, como he dicho antes, por primera vez sitúa al pueblo como el gran protagonista. Aquí las carátulas de estos libros poco dicen de su contenido, porque como vemos aquí sigue presentándonos a Bolívar en el páramo de Pisba, y aquí el héroe a caballo, y aquí la reyerta del 20 de julio de 1810, donde se supone que se inició nuestro proceso de independencia. Bien, Líbano inicia su trabajo en el tomo 1 prácticamente desde la conquista, haciendo énfasis en la resistencia, y pues es una historia de ese periodo bastante bipolar, en la cual pues lógicamente el conquistador español y el régimen español es fuente de toda clase de abusos, y eso por supuesto que no se puede negar, pero él empieza a señalar allí cómo los pueblos indígenas ofrecieron una resistencia importante a esos procesos de sometimiento. Luego sigue con el movimiento de los comuneros, que es de lo que se ocupa el primer tomo, movimiento de los comuneros, en lo cual no entraré porque básicamente se supone que aquí vamos a hablar un poco es de la independencia. Y luego entra en la independencia, y allí pues hay una crítica acerba a lo que en nuestra historiografía tradicional se llama los próceres de la independencia, empezando con Antonio Nariño, luego siguiendo con el propio Simón Bolívar, porque ellos consideran que poca importancia, salvo en el aspecto militar del reclutamiento y de la constitución de los ejércitos, se le dio a los intereses populares. Naturalmente, él resalta cómo sin esa participación masiva del pueblo no hubiese sido posible la independencia, lo que es una obviedad. Ese enfoque no digamos que prevaleció, pero por lo menos significó una ruptura con respecto al enfoque tradicional que enfatizaba solo en los próceres y en los héroes de la independencia. Solo recientemente, por allá en los 90 del siglo pasado, se comenzó a tratar de reivindicar algunos personajes del pueblo que participaron e incluso protagonizaron eventos muy importantes en el proceso de independencia. Y voy a mencionar
simplemente a manera de ejemplo, porque no hay tiempo de hacer aquí un comentario exhaustivo de cada uno de ellos, el trabajo de Alfonso Múnera, que se llama El fracaso de la nación. Es un trabajo cuyo subtítulo es Región, clase y raza en el Caribe colombiano. El Caribe colombiano tiene como epicentro en ese momento a las ciudades de Cartagena y Santa Marta, dos ciudades muy importantes, dos puertos, por supuesto. Y en Cartagena, que fue, como ustedes deben saber, el principal puerto negrero de la América continental del sur, hay una numerosa población negra y mestiza. Lo que Múnera hace es señalar cómo en el gueto negro de Cartagena de Indias, que se llama Getsemaní, bueno, ya hoy día es un centro turístico, pero en su momento era una zona por fuera de la muralla, por fuera de la fortaleza militar de Cartagena, en la cual habitaban principalmente población negra y mestiza. Y el argumento de Múnera es que en los famosos hechos de la independencia de Cartagena del 11 de noviembre de 1811, el papel fundamental, además del que jugaron los criollos, por supuesto, los criollos revolucionarios, lo cumplieron un grupo de negros y mulatos de Getsemaní que prácticamente forzaron, según él y según otros historiadores, al Cabildo de Cartagena a que declarara o proclamara la independencia de España pese a las reticencias de la dirigencia criolla. Naturalmente, el fracaso de la nación al que alude Múnera es la exclusión de esta población luego de la construcción de la nación. Es decir, evidentemente, aquí la población negra fue y sigue siendo una política y social y económicamente marginal. Evidentemente, en Cartagena en particular, donde él dice que tuvo un papel tan importante, protagónico y determinante en la independencia de la ciudad, pues todavía hoy el racismo es muy fuerte, muy marcado, y los negros están excluidos en gran medida de las posiciones de importancia y de poder. El otro trabajo ya de los años 90 es de Alonso Valencia Llano, y se refiere a otra región. Yo quiero señalar aquí también algún énfasis regional porque, como señalaba Cecilia, eso también es importante. La historia antecedente es una historia que pretende ser nacional, como si Colombia hubiese sido, o la Nueva Granada en su momento, una unidad política y social y económica, que no lo era, por supuesto, ni siquiera hoy en día lo es, y mucho menos a comienzos del siglo XIX. El trabajo de Alonso Valencia se llama, como ven ahí, Marginados y sepultados en los montes, y lo que él pretende estudiar es la insurgencia social en el Valle del Cauca, es decir, cómo los sectores populares, los campesinos, los habitantes pobres de las ciudades tuvieron igualmente un papel protagónico, pero poco reconocido en la historiografía, en el proceso de independencia del Valle del Cauca. Hay que recordar que como Cartagena, Cali, que era es la ciudad más importante del Valle del Cauca, en su momento lo fue Popayán, fue una de las primeras también en declararse independiente de España en el año 1810. Y recientemente, después un poco, si da lugar, hablaremos un poco de mi trabajo, pues han aparecido algunos libros sobre otra región mucho menos estudiada que Cartagena y por supuesto que el centro de la Nueva Granada, es decir, que Bogotá, que Boyacá, que Santander, etcétera, que es la región de Pasto. En Pasto se han hecho unos trabajos en cierta forma interesantes, muy bien documentados, pero que igualmente se ocupan principalmente de lo que allá pretenciosamente se llama la nobleza pastusa, o se llamaba. Todavía en los años 70, cuando se publica una
biografía de Agustín Agualongo que escribió Sergio Elías Ortiz, un historiador, miembro de la Academia de Historia, abogado, como era habitual en la época. Él pretende, le digo porque la historiografía pastusa es una historiografía esquizofrénica, porque allá tienen una angustia existencial tremenda, porque lógicamente Pasto fue, digamos, la ciudad o la región que se resistió más a la independencia. Fue una región donde el realismo fue muy marcado y hasta el último momento procuraron que los ejércitos republicanos no entraran y no controlaran su territorio. En consecuencia, la forma en que el ejército bolivariano entró a la región pastusa y la forma en que luego estableció el control y el dominio de esa provincia rebelde, al pastuso le resulta chocante la forma en que los llamados próceres de la República, Nariño primero y Bolívar después, trataron al pueblo pastuso. A ellos les hace sentir que fueron humillados, que fueron sometidos a la fuerza y que no se respetaron ni su voluntad, ni sus intereses, ni sus deseos, ni sus discursos. Porque además de las batallas en el campo militar, es interesante tener en cuenta las batallas retóricas que se libraron en ese momento. Hay una correspondencia muy llamativa entre el Cabildo de Pasto y quienes intentaron, primero Nariño, después Bolívar, tomarse la ciudad y, por supuesto, hicieron esfuerzos iniciales por convencerlos con argumentos de orden patriótico y político de la conveniencia de que se unieran a la República y cómo ellos, a través de su cabildo, respondían por qué no lo hacían. Eso es, bueno, otra historia. Sergio Elías Ortiz, entonces, a pesar de que nos anuncia una biografía de Agustín Agualongo, en realidad lo que él hace es una historia del proceso militar y político de la invasión de los ejércitos republicanos a Pasto. Es decir, su trabajo se ocupa más de Nariño, de Bolívar, que del propio Agualongo. Agualongo, porque por obvias razones es muy difícil hacer una biografía de Agustín Agualongo. Agualongo era muy probablemente, porque nadie está seguro de eso, un indio que había nacido en Pasto y que en el momento de la independencia fue reclutado por los ejércitos realistas, se formó en la guerra de independencia dentro de los ejércitos del rey y luego acaudilló unas rebeliones. En el momento en que Bolívar intentó tomarse a Pasto, se la tomó y luego después que Bolívar salió de Pasto, pues se dieron unas rebeliones muy interesantes de las cuales si al lugar hablaremos un poquito. Y más recientemente salió este libro de Marcela Echeverri, titulado Esclavos e indígenas realistas en la era de la Revolución, que se ocupa de la misma región y del mismo periodo. Bueno, ya empieza un poco más temprano, desde el momento de la rebelión de los comuneros aquí, de Túpac Amaru, allá en el Perú, desde 1780 y termina en 1825, justamente después de la independencia del Perú, que es cuando finalmente se sofocan de una manera definitiva las rebeliones realistas en Pasto. Los enfoques son distintos. Para señalar unas observaciones que ha hecho en sus escritos Cecilia, mi trabajo quizás se enfatiza más en lo que podríamos llamar la resistencia, es decir, un poco la defensa del statu quo bajo el supuesto de que los indios de Pasto, que es el protagonista político que a mí me interesa enfatizar en este trabajo, en mi opinión, se rebelan contra la República en procura de mantener lo que podríamos llamar los privilegios que la corona española le había concedido a las comunidades indígenas. Marcela, en cambio, yo creo que tiene un enfoque de pronto más parecido al de Cecilia, porque ella de lo que trata es de señalar cómo tanto los indios como los negros de la región de Pasto
y de barbacoas, aprovecharon más bien con mucha lucidez política el interregno que ocurrió en la independencia, cuando evidentemente ya la monarquía había dejado de controlar efectivamente el poder, pero la república todavía no había logrado consolidarse como tal. Y entonces, según la tesis de Marcela, en ese interregno, indios y negros aprovechan para plantearse unas reivindicaciones que ya no son apegadas al statu quo colonial, sino que más bien plantean unas reivindicaciones novedosas de manera de aprovechar lo que la república o la incipiente república, el proyecto de república eventualmente pueda concederles de esas aspiraciones. Es un trabajo realmente interesante, llamativo y ingenioso a mi modo de ver, porque Marcela apoya su trabajo prácticamente en dos expedientes, uno para los negros de Babarcoa y otro para los indios de Pasto, pero tiene la inteligencia y la formación suficiente para poder, a partir de esos expedientes, sacar una serie de conclusiones bastante llamativas. Pues, grosso modo, naturalmente en tiempos recientes, tanto la historia regional como la historia de las distintas agentes sociales que participaron en la independencia, pues se ha enriquecido mucho. Yo aquí simplemente he resaltado estos pocos libros por el papel que tienen de pioneros y en el caso de los últimos porque se ocupan de la región que a mí me interesó en su momento y que vanamente traté, por cierto, de relacionar con lo que estudió Cecilia en Iquicha, pero en su momento pues no me fue posible por las condiciones políticas que se vivían en Ayacucho y para un extranjero intruso como yo no era recomendable acercarse por allá, pese a que estuve por supuesto rondando allí en las bibliotecas de Lima, pero allí hay que decir que a mi modo de ver hay cosas, pero no suficientes como para establecer una especie de comparación. Eso por ahora les diría yo y podemos, por supuesto, seguir conversando. Ok, Jairo. Gracias, doctor. Pasamos ahora con la doctora Cecilia Méndez, unos 10 minutos para que usted pueda explicar otros argumentos que tenga o terminar su exposición. Doctora, le escuchamos. Listo. ¿Me pueden ver? ¿Aló? Sí, sí te vemos. Jairo, a ver si Sí, ya, ahora ya, sí, ya, ahora sí, sí, ya está. Ya. Sí, no, gracias Jairo, me gustó muchísimo la exposición. Justamente iba a mencionar ese tema de Marcela Echeverri y el tema del realismo, que realmente no ha habido como un boom, ¿no? Una explosión de estudios sobre el realismo cuando pues nosotros habíamos empezado hace mucho tiempo y yo no sabía que se iba a convertir en una moda después de 15 años o 20 años, ¿no? Pero me parece excelente porque es así como uno está viendo que yo también creo que en el Perú hay una corriente nueva que está tomando algunos temas que definitivamente desde hace relativamente poco, ¿no? Y quizá en eso quiero incidir ahora, ¿no? Volviendo a lo de a la palabra agencia, yo me di cuenta que el término agencia ha empezado a traducirse al castellano como una importación del inglés, pero de lo que yo sé no ha habido un debate sobre este término y la razón de usarlo, que no sea transportarlo del inglés al castellano. A mí siempre me llamó la atención cuando yo fui a estudiar a Estados Unidos, que cuando yo explicaba mi tema me decía, tú vas a trabajar agency, peasant agency. Yo le decía, pues no sé, para mí agency, la palabra agency o agencia tiene que ver con otras cosas en castellano, como agencia de viajes, ¿no? No era una... Entonces, nunca me convencí que tenía que usarla y quizá no lo puedo explicar muy bien, pero ¿por qué? Porque me parecía que al decir agency o agencia,
se daba por sentado un montón de cosas que me parecía a mí que tenían que explicarse. Y por otro lado, se partía del punto de vista que estas personas, que son las personas de las clases menos favorecidas, se partía del principio de que pues no piensan por sí mismas, o que entonces, tienen agency, he descubierto que tienen agency, cuando en realidad a mí me parecía que eso hay que darlo por sentado. Digamos, ¿qué cosa es esto de agencia? ¿Qué cosa es realmente agencia? Ahora, entiendo nuevamente, como decía hace un momento, que la razón por la que esta palabra agencia entró al vocabulario quizá de las ciencias sociales es como una reacción a una historia estructuralista, marxista, donde cada sujeto de la historia ya tenía un lugar establecido de acuerdo a las clases sociales, de acuerdo a la economía. Entonces creo que este debate sobre agencia resultó, pero a mí me resultaba extraño, porque no se usa la palabra agencia para decir si el virrey tiene agencia, si la clase alta tiene agencia, o si el pueblo no va a tener. Entonces, ¿por qué se tiene que usar solo para la gente de abajo? No entendía muy bien. Entonces, por eso para mí no ha sido ningún problema esto de estructura o agencia, o sea, acción individual y voluntad y estructura, quizá por una razón que tiene que ver con la manera en que yo me aproximo a la historia, que es a partir del presente. Yo no me interesé en los iquichanos por la independencia, lo confieso. Yo no me interesé en la puna de Uchurajay por la independencia. En realidad, yo también tenía cierta lejanía con la literatura de la independencia que la asociaba un poco más con historia patriótica, historia nacionalista, ¿no? Pero yo me acerqué al tema de los iquichanos porque había un debate muy grande sobre la masacre de Uchurajay, la masacre de 1983 de los periodistas, y eso, como lo he dicho muchas veces, me llevó a tratar de encontrar mis propias respuestas, porque las respuestas, nuevamente, tanto de la izquierda como de la derecha, tanto del marxismo como de la historia los intelectuales conservadores, eran que los campesinos estaban engañados o solamente que podían reaccionar con violencia. Entonces yo tuve que ir al propio lugar, y es a través de ver los periódicos, de ver la propia realidad y la propia geografía, en que yo pues me di cuenta que esos conceptos que los campesinos no tenían conciencia de la política y vivían en sus comunidades aislados, eso se repetía, digamos, había existido también en la época de la independencia, donde se decía que estos iquichanos pues estaban engañados por los españoles y por eso habían apoyado al lado equivocado. Entonces, la manera como desarrollo mi trabajo tiene mucho que ver con algo que me inspiró mucho, es el haber leído Marc Bloch, porque Marc Bloch decía que para ser un buen historiador es necesario tener unas buenas botas, no tanto pues computadora ni lapicero, sino unas buenas botas. Y yo recuerdo que, pues lo he dicho varias veces, pero creo que hay que repetirlo. Bueno, yo le hice caso, me compré realmente unas buenas botas, porque para ir, entonces fui de pueblo en pueblo, y mis botas recibieron unos elogios. No sé si algunos de los que están aquí escuchándome han estado conmigo en esas incursiones a las punas de Uchurajay, pero las botas realmente eran importantes. Y es solamente a través de estos viajes y de descubrir, o sea, no había ninguna fuente fácil. Todo el mundo, el otro tema es de las fuentes. Todo el mundo decía que pues no hay fuentes para esta historia popular, no hay fuentes para esta historia del realismo. Yo también casi abandono también por falta de fuentes, pero persistí. Y es que para hacer la historia desde abajo es lo más difícil del mundo, porque sobre todo en el caso andino, nosotros no tenemos el privilegio, excepto si lo encuentras, como le pasó a Mari Daniel de Melas, con un diario de un guerrillero del Tambor Vargas. No tenemos diarios escritos por guerrilleros. Ese fue uno de los pocos que existen en el archivo de Sucre, ¿no? Que ella hizo este libro sobre las guerrillas o las republiquetas en lo que es ahora Bolivia. Pero en el Perú no tenemos los diarios, diarios de campesinos.
Entonces hay este tema de las fuentes. Pero volviendo a este tema, entonces yo encontraba que para mí era importante tanto recobrar voces individuales como reconstruir el entorno material donde estas personas actuaban y en el cual ellas pensaban. Entonces, después de haber terminado el libro, yo, o sea, en otras palabras, yo no veía oposición entre hacer una historia con aspectos económicos, entender el comercio, por ejemplo, era importante para entender la tierra, el problema de la tierra, entender todo eso era importante para ver qué posición política tomaban, porque todo eso determinaba, pero además también había una contribución intelectual. Entonces, cuando se habla de, eso lo ha dicho muy claramente Jairo en ese trabajo de Cartagena, que yo estoy familiarizado un poco con esa historia, más bien a través de los trabajos de Marisa Lazo, pero también los de Munera, ¿no? Donde se ha atribuido muchas cosas a los criollos, cuando en realidad los que empujaron por la salida más democráticas y radicales fueron justamente los esclavizados. Y eso ahora ya es un boom, por ejemplo, en lo que es la historiografía de Haití. En este momento hay una renovación muy importantísima de la historia digamos, la contribución de lo que ha sido la gente esclavizada en estas ideas republicanas y la propia democracia, como es el boom que ha surgido en los últimos 20 años o 15 sobre la revolución de Haití y que también está impactando en la historia. Claro que en Colombia ha sido mucho más importante por su parcial condición caribeña, ¿no? Pero en nosotros está entrando, y a propósito quiero aprovechar para hacer una publicidad porque va a haber un libro que yo estoy editando con Juan Carlos Estensoro, que ya sale, que se llama Las Independencias antes de la Independencia, que arranca con un ensayo de Clement Thibaut de Contrapúblicos, que habla justamente de las conexiones andinas caribeñas, ¿no? de las condiciones de la tierra firme y de los famosos contrapúblicos. Entonces, en términos de las cosas más recientes que yo veo, yo no puedo hablar mucho de las cosas más recientes porque algunas no las he leído, pero sé que existen. Yo sé que hay estudios regionales nuevos, como los de Gustavo Montoya, que en su trabajo sobre Tarma. Puedo mencionar, de hecho, ya hace más de 10 años, el trabajo de José Luis Higues sobre los morochucos, que es muy importante, usted sí licenciatura, y que trabajó con las memorias de Roca, de este militar, entonces que ahora se ha vuelto una fuente más conocida. La Sierra Central fue una región absolutamente clave. Y ahora voy a eso justamente, a qué es lo que yo he estado descubriendo después de la República Plebeya en mi trabajo sobre las guerras civiles, y valorar las guerras civiles como tales, no como la antinación, sino más bien la forma como se forja la nación, es con violencia, ¿no? O el Estado es con violencia. Y la violencia es parte de esa construcción de instituciones, no es solamente a través de voto, no sé qué es lo que más se estudió en los 90, ¿no? Las votaciones, elecciones, mientras yo estaba siempre trabajando la violencia y la guerra, porque tenía que ver con un interés presente de entender el tema de Sendero Luminoso, el tema de cómo en esta zona tan pobre se había convertido en un centro político en los años 80, y también lo fue en 1820. Entonces había unos paralelos que a mí me fascinaban, y creo que esa inspiración del presente es y sigue siendo clave en mi trabajo. Yo no podría entender una historia desde abajo sin pensarla desde el presente, y sin pensar que por qué sigo diciendo que se necesita enfatizar en que la gente pobre y letrada sí puede ser liberal, y si piensa es porque se sigue negando día a día eso. Cuando yo estuve en 2003 en un congreso en Chile, yo estaba presentando un texto que se convirtió en el artículo Tradiciones Liberales en los Andes, y partía de la premisa de que estas poblaciones iletradas habían tomado el bando liberal en la guerra de Orbegoso y Gamarra en los años 1833. Un antropólogo muy famoso me dijo, hijita, porque pues me dijo así de manera paternalista, hijita, ¿cómo un indio iletrado va a ser liberal? Y yo le digo, estamos hablando de uno de los antropólogos más famosos del Perú, diciéndome cómo yo le digo, pues ¿acaso el liberalismo es exclusivo de los blancos, de los criollos, o de los que leen y escriben, ¿no? Entonces esos prejuicios siguen muy arraigados, quizá no tanto, o no solo entre los historiadores, sino entre digamos, quizá la enseñanza, o quizá inconscientemente,
el periodismo, y creo que es importante hacer la distinción. No saber leer y escribir en castellano no quiere decir no ser político, no quiere decir ser ignorante, quiere decir simplemente eso, no saber leer inglés en castellano. Puedes saber otras muchas lenguas, puedes saber quechua, aymara, puedes saber lenguas amazónicas. Entonces, creo que hay que cambiar la manera como se ve el presente para poder cambiar la historia. O sea, si tienes esas trabas y una visión despreciativa de gente que simplemente porque no ha ido al colegio o no ha terminado la secundaria, piensas que tiene una visión política, que no tiene visión política, o que puede ser fácilmente manipulado simplemente por eso, entonces tampoco lo vas a ver en la historia. Y por eso yo creo que para mí, constante relación entre cómo ves el presente y cómo ves el pasado es por lo menos lo que tiene que estar, digamos, a mí es lo que me inspira al menos, y creo que es lo que hace cierta diferencia en mi trabajo, quizá. Hablando en términos más concretos, en cosas que avancé de manera más recientemente y creo que tienen relación con un interés que ahora es más colectivo, es el estudio de la guerra en sí y el estudio de lo que es el contexto geográfico y más bien, digamos, hablando ya de lo que yo veo como un paso de la historia futura, que es la historia ambiental, que se haga una historia política que considere no solo ya la geografía, sino la historia ambiental. Y quiere decir ya no hacer una historia solo de seres humanos y héroes, sino también de su relación con el mundo animal. Y eso lo digo porque las tecnologías de la guerra dependían de burros, dependían de caballos, que eran los que justamente transportaban los cañones y había que movilizarse con animales para comer, para sacrificar, vacas, ganado. Y eso es lo que quizá mi trabajo aporta, sobre todo el último que se llama La guerra que no cesa, donde hago un análisis de la guerra de recursos, que era como se llamaban las guerrillas, tanto de la independencia, de la Sierra Central y también otras regiones del Perú entre 1820 y 1824. Entonces, lo que yo descubro un poco trabajando inicialmente pues con una contribución de Carla Granados, y luego en ese ensayo que es menos citado, pero que es del 2013, que se llama La guerra que no cesa, está disponible en PDF si lo pueden ver, es que no se trata solamente de la participación popular de los campesinos van a apoyar a los caudillos. No, se trata es al revés. O sea, los caudillos no pueden hacer nada, absolutamente nada, si no reciben la guía de los campesinos. ¿Por qué un terreno? Sobre todo, estamos hablando de los Andes, el conocimiento de dónde están los riachuelos para que los caballos tomen agua, de dónde está la alfalfa, de dónde están los campos donde cientos de caballos y de ganado, dónde van a comer los soldados, cómo van a comer. Eso no se puede simplemente obtener por el saqueo. Eso es lo que más se habla, porque es verdad que hubo mucho saqueo, pero la guerra necesitaba organización, y lo que yo planteo es que no podía haber guerra sin gobierno local. Entonces los militares, esa es la tesis principal de ese ensayo, y lo que yo estoy viendo es que los militares decían a veces, pues no tenemos a quién mandar, porque se han ido los alcaldes. Entonces ellos necesitaban que todos los pueblos tengan autoridades, entonces para poder emitir sus órdenes. Y donde no había, las ponían, pero donde había, pues no podían simplemente, como se dice en inglés, eso sí voy a hacer un anglicismo, alienarlos, o sea, no podían simplemente maltratarlos tanto, porque si no, no recibían la comida, las vacas, las mulas. Cuando lo hacían, la gente se rebelaba, se lo hicieron a gamarra. Ya estamos hablando después de la independencia. Cuando él decía que va a haber requisa de caballos, ellos decían, no, no podemos. Entonces tuvieron que rotarse y prestaban sus caballos y se los devolvían, ¿no? Entonces hay toda una organización que es justamente gobiernos que a nivel local que todas las autoridades organizaban. Recordemos que en la zona andina del Perú, la producción ha sido tradicionalmente colectiva, porque esas tierras tan difíciles para la agricultura no se pueden producir de manera individual. Entonces, eso lo ve claramente también el ensayo de ¿cómo se llama? Frank Salomon, donde dice que ha encontrado quipus de la época de la independencia, donde parece que se daba cuenta
del ganado que daba esa zona a los patriotas y cómo habían escondido, habían agarrado el ganado de los realistas y lo habían puesto en un lugar donde no podían entrar, porque la guerra se ganaba impidiendo que el otro ejército tuviera acceso a los recursos, que podían ir desde el agua hasta el ganado y entonces por eso se llamaban guerra de recursos. Entonces, cuando estamos hablando de participación popular, no es solamente una participación material, sino que es una participación intelectual, porque en la organización de la producción hay una clara idea de cómo se tiene que organizar esta producción, cómo se tienen que dar ideas, cómo se tienen que dar instrucciones. Por otro lado, creo que hay zonas claves para entender la independencia que tienen que ver como la Sierra Central y tienen que ver con el hecho de que también eran las zonas más ricas. O sea que no solamente era su acceso a Lima, estaba obviamente Lima el centro político, era clave controlar la Sierra Central. Y eso yo creo que se puede ver desde un punto de vista diacrónico. Eso no solamente fue clave en la independencia, fue clave en la guerra con Chile y fue clave en la guerra con Sendero. O sea que hay una cierta constancia de ciertas zonas. Y en los documentos que yo trabajé del Archivo Histórico Militar, está clarísimo que esa zona era apreciada por los militares por la riqueza de recursos ganaderos y recursos agrícolas. Y San Martín clarísimamente daba las indicaciones: pasemos por esta zona porque ahí hay abundante alfalfa para los caballos. O sea, se estacionaban los campamentos en las zonas donde habían más recursos. Entonces, creo que no es posible hacer solo historia de hombres y de mujeres, sino de su relación con el medio ambiente y el conocimiento sobre ese medio ambiente y la organización, quiere decir gobierno, administración de recursos, racionalización, y eso no lo tenían los caudillos, lo tenían los campesinos que vivían ahí. Hay otros temas. Me parece que Javier Puente es un historiador que está entrando a estos temas de historia del ambiente. Yo recuerdo que también me daba cuenta que las rebeliones pasaban en marzo y abril, porque los diezmos se cobraban en marzo y abril, porque claro, es el tiempo de la cosecha. Entonces, todos estos ciclos agrícolas, todo esto tiene que entrar a una historia desde abajo, si se quiere, una historia, y esta es la historia material, sin la cual no se puede entender los posicionamientos políticos. Por otro lado, yo creo que hay aportes, por ejemplo, la presencia de la mujer, de las mujeres en la independencia es un tema que también hace mucha falta investigar en el Perú. Hay un ensayo importante de Nelson Pereira sobre María Parado de Bellido, que es muy importante, y nuevamente vuelvo a valorar las deconstrucciones historiográficas, porque a los personajes populares o indígenas se los ha blanqueado, de tal manera que se ha pensado que son élites blancas o criollas, cuando en realidad han sido mucho más indígenas. Y esa es la tesis principal de Nelson Pereira en un artículo que está por salir también en este libro que se llama Las independencias antes de la independencia, ¿no? Donde María Parado de Bellido, esta famosa mujer que ha sido, pues fue ejecutada por los realistas por su contribución a la causa patriótica, ha sido presentada casi siempre como si fuera una persona más de élite, cuando era una persona que se dedicaba era una persona que se dedicaba a la ganadería, pero era mucho más indígena culturalmente que lo que se ha venido diciendo. Y ese es otro prejuicio, que cuando se dice indígena se piensa siempre pobre, ¿no? Cuando en realidad tenemos que ese proceso de empobrecimiento de indígenas es un proceso histórico y no es que siempre haya sido así, ¿no? Entonces, tomar una distancia también de nuestras concepciones presentes me parece importante. No sé si tengo tiempo o puedo quedar ahí. Doctora, para darle el pase al doctor Jairo, para que nos pueda también precisar y después ir con las preguntas, de repente ahí usted puede ir precisando algunas cosas que han quedado sí, pendientes. yo estoy bien, no tengo tampoco gran cosa más que decir. Muchas gracias. Pasamos con el doctor Jairo. Sí, doctor Gutiérrez, lo escuchamos. Listo, ¿ya? Muy bien.
Interesantísima la intervención de Cecilia, sobre todo en ese énfasis que hacen en la relación guerra-naturaleza, que por supuesto en todas las regiones de nuestro continente y seguramente del mundo ha sido igual. Uno de los aspectos que más me llamó a mí la atención y del cual lastimosamente no tuve tiempo de tratar en mi trabajo fue justamente ese. Hablando de las fuentes, yo tuve la fortuna en el caso de Pasto de que Pasto conserva un archivo local sumamente rico y muy bien conservado. Evidentemente, en esos archivos locales tampoco los sectores populares tienen una voz muy audible, pero como nos ha tocado a todos, por inferencias, leyendo entre líneas, evidentemente uno puede extraer alguna información eventualmente valiosa. Y uno de los aspectos que no era de mi interés en ese momento y por eso no lo tomé tan en cuenta como debería haberlo hecho, era justamente ese problema de la guerra por los recursos. Y cómo a pesar de la presunta lealtad irrestricta de los pueblos de Pasto a la corona, cuando los ejércitos realistas se excedían en sus solicitudes, evidentemente había una resistencia a darles más de lo que podían dar o de lo que consideraban prudente darles, sin quedarse ellos mismos sin los recursos necesarios para su subsistencia y su actividad cotidiana. Bueno, eso es un aspecto que bien valdría la pena explorar eventualmente en ese caso. Y aunque yo tampoco uso el término agencia, mi interés en mi trabajo fue justamente tratar de señalar el papel de los sectores populares en la guerra de independencia, en una región que para Colombia ha sido realmente marginal desde muchos puntos de vista, desde el punto de vista geopolítico, geográfico, económico. Solo, fíjense ustedes qué paradoja, la guerra con el Perú de 1932 hizo posible que se construyera una vía carreteable entre Pasto y Popayán, que es como decir, entre esa región y el centro de la República, y la República si quiere. Es decir, la comunicación era un elemento sumamente difícil, no solo en los momentos de la independencia, donde la cordillera central era casi infranqueable, sino hasta bien entrado el siglo XX. Entonces, esa región no solo era marginada desde el punto de vista económico, político y social, sino también estigmatizada. La construcción de un imaginario nacionalista nos hizo pensar, nos hizo creer que los pastusos habían sido siempre unos renegados, unos antipatriotas, unos traidores, que en lugar de contribuir a la construcción de la patria, de la nación, del Estado Nacional, lo que habían hecho era, durante 20 años, oponerse, obstruir, estorbar el proceso de expansión de la independencia, que en el caso de ellos y como lo percibieron, más que un proceso de independencia, fue un proceso de conquista. Es decir, los ejércitos republicanos no liberaron a Pasto, lo sometieron. Y lo sometieron a sangre y fuego, literalmente. Entonces, a mí me interesaba contrastar distintas fases de esa guerra de resistencia a la República. Y, grosso modo, concluí que había por lo menos dos etapas claramente identificables. Una primera fase que llega hasta el momento en que Bolívar entra en Pasto, en el año 1822, en la cual, si bien se dieron unas interesantes alianzas, que eso fueron, porque como decía Cecilia, los caudillos no podían hacer, mucho menos ganar la guerra sin el apoyo de los sectores populares, se dieron unas alianzas interétnicas muy interesantes. Los criollos pastusos tuvieron siempre la necesidad de recurrir a los pueblos de indios, no solo para reclutar sus ejércitos,
sino también para la obtención de los recursos necesarios para el abastecimiento de esos ejércitos. Los indios no solo proporcionaron los alimentos, sino también las tropas y su capacidad, su conocimiento del terreno. Además, es interesante allí cómo se establecieron unas alianzas interétnicas, no solo entre criollos e indios, hay que ubicarse en la región. Pasto es una ciudad mestiza, evidentemente, con pretensiones de blancura, tanto que, como les digo, la historiografía tradicional habla de la nobleza pastusa, cosa que no sé qué querrá decir, nunca lo he entendido, pero bueno, ellos lo usaron hasta hace poco. Y los pueblos indios, y alrededor de Pasto, son 20. Es decir, Pasto es una ciudad hispánica, evidentemente, fundada por Belalcázar, y que tuvo allí, evidentemente, un núcleo de habitantes de origen español, pero cuyo sostenimiento solo fue posible a partir de las encomiendas que se establecieron a su alrededor. En Pasto, después de las agregaciones, se constituyeron 20 pueblos de indios, y esos pueblos de indios, durante todo el periodo colonial, abastecieron a Pasto de todos los recursos necesarios para su subsistencia, fuerza de trabajo, alimentos, leña, etcétera, sino que durante la guerra fueron de una importancia vital, no solo desde el punto de vista del recurso humano, sino desde el punto de vista estratégico, porque fueron núcleos desde los cuales se pudo adelantar una serie de combates que fueron determinantes para que la resistencia pastusa, aparte del territorio, que es bastante quebrado, un territorio andino, hiciera posible, o mejor, hiciera muy difícil a los ejércitos republicanos acceder fácilmente. Así como Cartagena tenía sus fortalezas militares construidas por los españoles, pues podríamos decir que Pasto era una fortaleza natural debido a su constitución orográfica y a la falta que ya he señalado de caminos. Había una selva tremenda entre Popayán y Santa Fe, y además de las montañas. Era una zona sumamente difícil. Y bien, entre Pasto y Popayán, que era la capital de ese gran territorio que se llamaba la Gobernación de Popayán, entre Pasto y Popayán había o hay un valle que se llama el Valle del Patía, habitado esencialmente por una población negra, negros y marrones, negros fugados, negros libertos, que fueron siempre un dolor de cabeza, tanto para el control colonial como para los ejércitos republicanos. Porque estos negros, sobre ellos, desafortunadamente, pienso que los estudios todavía son muy insuficientes. Siempre se ha atribuido su realismo al accionar de los caudillos, a los grandes hacendados que había en esa región, particularmente al general Obando, que fue hasta el año 22, cuando Bolívar llegó a la región, un caudillo realista, muy respetado y muy hábil militarmente y políticamente, como quiera, que incluso llegó a ser presidente de la República años más tarde, después de su conversión al republicanismo. Pues bien, esos grupos étnicos, criollos, indios de los alrededores de Pasto y negros del Patía, constituyeron una alianza interesantísima que dificultó mucho la penetración de los ejércitos independentistas en esa región, no solo en Pasto, sino en el Patía. De hecho, por esa razón, los últimos combates de los realistas, particularmente de los grupos indígenas que resistieron hasta el final, procuraron refugiarse en esa región en busca de apoyo de los negros. La última batalla que se dio en la Guerra de Independencia, que fue en el año 1824, prácticamente al mismo tiempo que se liberaba el Perú, 1824, se dio en la población minera de Barbacoas, un pueblo eminentemente poblado por esclavos negros. Y cuando Agualongo llevó su ejército hacia allá, lo que buscaba era el apoyo de los negros, con el cual los realistas pastusos habían contado con anterioridad. Ese es un fenómeno
de alianzas interétnicas que también vale la pena profundizar. De manera que ahí hay mucho que estudiar. Yo lo que me interesé por recalcar fue cómo a partir de 1822, cuando los criollos, la oligarquía de Pasto firma, después de la batalla de Bomboná, una capitulación con Bolívar, mediante la cual, como solía hacerlo Bolívar, les garantiza todas sus prerrogativas a cambio de que le permitan entrar a la ciudad sin mayor resistencia, da origen a que los sectores populares, me refiero fundamentalmente a los indios y a los campesinos que habitaban en la región, consideren que la élite de Pasto, que la oligarquía pastusa, que los criollos pastusos los han traicionado e inicien unas rebeliones contra la República, que son de las cuales yo me ocupo con alguna extensión en mi trabajo, señalando cómo a partir del año 22 el protagonismo en las guerras de independencia en Pasto ya no fue de los caudillos ni de la oligarquía criolla, sino que fue más bien de los pueblos coaligados contra la República. Yo creo que por ahora podría dejar ahí. Luego, como sabemos, habrá de pronto alguna pregunta que responder y estaremos tratando de hacerlo. Gracias. Muchas gracias, doctor Jairo Gutiérrez. En realidad, vamos a pasar ahora a las preguntas de los que han estado oyendo muy atentamente esta charla, y yo le agradezco también a Daniel permitirme hacerle una pregunta, porque no solo a usted, sino a la doctora Cecilia Méndez, ya que en realidad he disfrutado mucho ambos libros, ¿no? La pregunta que yo quisiera hacerle a usted es, ¿qué pasó con ese líder indígena, Agustín Agualongo, con su colega Sebastián Merchancano, que son los héroes de este largo trayecto de su libro, ¿no? Y otra pregunta para la doctora Méndez es, ¿y qué pasó con el otro líder indígena, ¿no? El famoso José Antonio Navala Huachaca, ¿no? Esas son unas preguntas que me vienen a mí, ¿no? Que me surgen. Y Daniel también tiene ahí otras preguntas de algunos usuarios que han estado escuchando muy atentamente esta charla. Daniel. Ok, gracias, Cristian. Mira, vamos a comenzar con algunas preguntas. A ver, bien, Juan San Martín nos señala, para Cecilia Méndez, nos dice, ¿por qué contar con los indios de las comunidades fue importante para los caudillos militares peruanos? ¿Acaso fue para legitimar sus campañas en busca de llegar al poder? Pío Mendoza, desde Cerro de Pasco, nos dice, en el caso de la Sierra Central, Pasco, Junín y Huánuco, en las partes de guerra, informes o como se le pueda considerar, editados en el tomo 5 mínimamente, se considera, por ejemplo, la cosmovisión andina de los indígenas campesinos. Más bien, tienen fuerte influencia de la mitología griega. Digo, por ejemplo, en los tiempos actuales, ante un problema territorial intercomunal o peligros que amenazan la tranquilidad, recurren siempre a los rezos en las iglesias, también a vaticinar en la coca. La pregunta viene, ¿cuánto de credibilidad tienen esas fuentes para interpretar la participación campesina durante la independencia? Emilia nos señala, bueno, primero dice que los trabajos de ambos son interesantes, importantes. Nos señala, cuando se estudian los indígenas realistas, muchos trabajos han podido rastrear lo sucedido en los pueblos de indios, que de alguna manera tienen una estructura que está sometida a la dominación colonial, cuando se enfrentan a la revolución de independencia. Sin embargo, existen otros indígenas que no estaban agrupados en pueblos de indios. Por ejemplo, los indígenas fronterizos de la Araucanía, actual sur de Chile, y que también apoyaron fuertemente a las tropas realistas. En este sentido, me pregunto si a estos indígenas no sometidos, uno podría pensarlos como parte de la... ¿no? Podrías pensarlos como parte, un ratito, podríamos, en ese sentido me pregunto si estos indígenas no sometidos, uno podría pensarlos como parte de la participación popular, aunque no estén dominados. Freddy nos pregunta para Cecilia Méndez, de acuerdo con su crítica a la exoxesar, ¿no? del campesino, ¿no? Desde la literatura, estamos empezando una crítica radical a otra literatura, que en el fondo no existe.
Finalmente, una última pregunta por acá del Facebook. Sí, Ivek nos pregunta, por ejemplo, ¿consideran para ambos que los conceptos de nación y patria del antiguo régimen se combinaron con los valores republicanos ilustrados difundidos en las poblaciones populares? Comenzaríamos con Cecilia, ¿sí? Y después pasamos con Jairo. Cecilia. Si activamos tu audio, Cecilia, el audio, por favor. Ok. Sí, muchas gracias por el interés. Empiezo por, quizá en el orden, ¿no? ¿Qué pasó con Huachaca? Yo creo que yo ya no soy la persona que puede contestar eso, porque ya yo estoy moviéndome a otras investigaciones y no voy a ser pues la que tiene todas las respuestas. ¿Sí? Yo creo que eso lo está conociendo mucho mejor Nelson Pereira, y también Freddy, por ejemplo, a través de la literatura. Bueno, no es historia, pero me imagino que estos literatos han hecho ciertas investigaciones. Lo que sí puedo decir es lo siguiente: cuando el año 2015 yo fui a presentar mi libro al propio Uchurajay, vinieron campesinos y como ellos se autodenominan ahora en muchas de estas comunidades, pobladores, porque hay una categoría que se llama población, aparte de comunidad campesina y de alcaldías. Y algunos habían venido desde el... Yo fui a Uchurajay, que no es Iquicha, Iquicha es un pueblo separado, y vinieron los de Iquicha con unas banderolas. Y bueno, podría mostrarlas, pero bueno, voy a tardar un poco en encontrar esas imágenes. Y en esas, una banderola sobre, que ilustraba la nueva identidad de este centro poblado de Iquicha, porque ellos luchan por ciertas reivindicaciones como acceder a la categoría de distrito o la categoría de centro poblado, porque eso les reporta más ingresos. Entonces, los que vinieron de Iquicha me dijeron que yo también tenía que ir a Iquicha, que no podía solo ir a Uchurajay, pero vinieron con una banderola donde estaba un águila en el centro y había el pecho del águila, estaba dividido en 4 partes. Y en esas 4 partes estaban, en 3 de las 4 partes del águila, de esa especie de escudo, eran las firmas de Navala Huachaca. Que era rúbrica, ¿no? Porque se decía que era iletrado, pero tenía una rúbrica que aparecía en los decretos que él daba. Entonces aparecía, y eso estaba tomado de un libro, de una monografía de un autor, Cabero, que justamente es el que pone ahí gráficamente las 3 rúbricas y cómo cambiaron a través del tiempo. Y en el 4º compartimento del pecho del águila estaba la figura de un señor con terno, que hablando con Nelson Pereira, historiador guantino, él tuvo la idea de que ese era Cabero, ese era el historiador Cabero que estaba metido ahí. Entonces, es fascinante cómo nosotros los historiadores estamos, bueno, yo no estaba ahí todavía, pero de repente en el futuro aparece una mujer ahí en vez de un hombre, porque lo que estoy tratando de decir es que 2 cosas, ¿no? Navala Huachaca es parte de una reivindicación local y regional del campesinado, ¿no? Entonces, ellos decían en ese escudo, valientes guerreros, y había una imagen también de un hacha, pero no había absolutamente ningún vínculo con la violencia actual de la guerra de Sendero, nada. Era una reivindicación antigua como pueblo guerrero y valiente, porque ese es como ellos se identifican, y Huachaca está muy presente en la tradición oral. Es más, me gustaría pues poder volver alguna vez y quedarme más tiempo para seguir los rastros. Puede ser que gente incluso tenga papeles en las comunidades, pero las cosas que yo he podido encontrar, yo no sé que tuvo hijos, tuvo esposa, y eso ya está a cargo de otras investigaciones. Que espero incluso de la audiencia puedan salir si están participando, me gustaría eso, ¿no? Si están escuchando. La pregunta de Juan San Martín, ¿por qué eran importantes las comunidades indígenas? Porque, como ya traté de explicar, sin ese conocimiento del terreno no podía existir ninguna guerra. O sea, los caudillos no vivían necesariamente en esas zonas
por ejemplo, las zonas altas de Punas, de los valles, vivían en las ciudades. Algunos que eran comerciantes trataban con arrieros y viajaban, tenían conocimiento de la zona, pero quienes tenían realmente el conocimiento por dónde iban a ir los caballos, por dónde tenía que ir para encontrar el agua, por dónde tenían que ir para encontrar el alfalfa, la comida, el ganado, y dónde debían producirse todas esas cosas que se necesitaban, eran los campesinos, eran las comunidades, ¿no? Ahora, entonces, por un lado había esa necesidad material, pero esa necesidad material también era, como estaba tratando de explicar, una necesidad del conocimiento y de la organización, que quiere decir gobierno. En el libro La República Plebeya traté de explicar cómo incluso en el tiempo de la República, en 1830-34, cuando Santa Cruz va a estas zonas de Ayacucho, encuentra un gobierno establecido por Huachaca que imparte justicia, que dirime casos de tierras. Y este gobierno existía al mismo tiempo que la guerra. Y cuando él decide que necesita el apoyo de estos campesinos porque están a punto está tratando de derrotar a su enemigo político que es Gamarra, ¿no? Orbegoso y Santa Cruz, lo que hacen no es deshacer ese gobierno rebelde, sino sentar el Estado republicano sobre ese gobierno rebelde. En otras palabras, el límite entre lo que era un bandolero o un rebelde y un funcionario del Estado en el mundo rural y en general no era un límite muy claro, ¿no? Entonces habían estructuras de gobierno, de administración de justicia preestablecidas, por ejemplo, y a Huachaca, que había sido hace poco un rebelde realista, lo convierten en juez de paz. Porque es una persona que dirime los conflictos colectivos. Y si tú no tienes a alguien que está haciendo gobierno y justicia, sea como fuere, no puede haber ninguna guerra, no puede haber ninguna movilización. Esa es la razón por la que se necesita razones materiales, razones organizativas, el concurso de estas comunidades. Ahora, yendo a la pregunta de los araucanos, que me parece importante, tiene toda la razón, porque en la zona de los mapuche, en Chile, hubo, que es, digamos, un nombre quizá más apropiado que araucanos, según los académicos, pues es una situación completamente distinta, porque ellos nunca fueron conquistados por los españoles, ¿no? O sea, ahí los españoles no se pudieron establecer, solamente tuvieron una serie de tratados, ¿no? Pero los mapuche y toda esa zona yo no he estudiado directamente, pero por lo que he leído indirectamente, pues sé que ellos nunca fueron colonizados. Ellos fueron colonizados por el gobierno republicano de Chile. Recién, más o menos en la década de 1870, por ahí, en el tardío siglo XIX, los mapuches fueron conquistados por el Estado chileno. Tan es así que cuando yo fui una vez, estuve en un evento en Alemania, era un evento donde había un periodista mapuche que hizo una presentación. Él me hablaba de la guerra con Chile y yo pues no entendía a qué se refería, porque era un chileno que me hablaba de la guerra con Chile. Pero a poco entendí que estaba hablando de la guerra de los mapuches con Chile, contra el Estado chileno, un poco como lo que Jairo ha hablado del caso de los pastuzos, donde hay una identidad local más fuerte y razones por las que ellos tienen que oponerse en la República, que no se ve tan fuerte en el caso de los iquichanos. Sí se ve, pero no era una sublevación solo campesina, sino eran alianzas con hacendados, con curas, con gente local, ¿no? Con arrieros, sector comercial, comunidades. Entonces era una alianza parecida a las que ha encontrado Peter Guardino en el estado de Guerrero, en México, y no tanto una alianza, no era solamente un movimiento puramente campesino, ¿no? Y tampoco era una identidad regional muy grande, era una zona más de lo que es una provincia, no era una zona demasiado extensa. Y luego, además de la derrota, esos llamados iquichanos, o consolidaron esa identidad, digamos, renunciaron a las ideas monárquicas, e incluso siendo monárquicos o monarquistas, estaban haciendo una revolución liberal. Y en parte por la influencia de la Constitución de 1912, pero no solamente eso, sino por un régimen laboral, y eso fue lo quizá de mi contribución en la República Plebeya, quizá puede estar medio escondida porque hay tanta información en ese libro, pero lo que hace Huachaca y la razón por la que él es tan popular es que establece un sistema
por el cual los campesinos sí tenían que ser pagados en las haciendas. Y eso lo hace muy popular, porque hace una negociación tal que tanto hacendados como campesinos están calmados ahí. O sea, las exacciones no van a ser tan severas. Eso lo explico con detalle, no es el caso de repetir lo que yo ya publiqué, pero lo que estoy tratando de decir es que había una reforma de alguna manera laboral, si tú quieres, porque la gran demanda de los campesinos eran estamos trabajando gratis. Y todas las leyes, no solo de las Cortes de Cádiz, desde las leyes nuevas de 1542 se decía que está prohibido el trabajo gratuito de los indígenas. Y esas leyes que se dieron a cada rato fueron siempre incumplidas y ya vemos que todavía siguen siendo incumplidas. Ni siquiera se cumplen a veces las leyes nuevas y la gente sigue trabajando por sueldos ínfimos. Entonces, el caso de la Araucanía, el caso de los mapuches, yo pienso que es algo, si se debe constituir parte de la historia, no, de hecho es parte de la historia de la independencia de Chile. Yo no tengo más elementos, no puedo irrumpir a una historiografía que no conozco con detalle, pero sí conozco eso, lo que yo ya mencioné. Y creo que la última pregunta sobre nación y patria, pues, claro, eso es lo fascinante. Mi respuesta es que eso solo puede responderse con estudios regionales y locales, porque la forma en que se manipula y se usa estos términos bueno, se ha estudiado ya, hay toda una corriente llamada historia conceptual, con la cual yo todavía no entiendo bien cuál es la novedad de eso, pero yo pienso que la única manera de resolverlo es viéndolo caso por caso, y sí, definitivamente el término que más cambia es nación, quizá. El término que más cambia es nación, porque para los españoles, pues de la época colonial, nación era nación índica. La idea de nación como relacionada con el Estado-nación es una construcción muy posterior, y la idea de patria también es una idea que se refiere con el siglo del suelo, o sea que hay una idea de, bueno, eso lo saben todos los que han estudiado independencia, ¿no? Los patricios eran los que habían nacido en el lugar, en el suelo, y la patria inicialmente era la localidad pequeña, y es con la independencia y posteriormente que ya se convierte en una cosa como nación, como lo conocemos ahora, relacionada con el Estado-nación. Y yo creo que esos términos son muy, muy cambiantes, y nada es fijo, o sea, todo cambia de acuerdo a los contextos, pero definitivamente se llenan de otros contenidos, ¿no? Gracias, Cecilia. Pasamos con Jairo. Bueno, hay dos asuntos. Cristian me ha preguntado por qué pasó con Merchancano y con Agualongo. Digamos que durante una de las rebeliones indígenas, dentro de esas alianzas que se formaron, y quizá yo dejé por fuera a un elemento muy importante que es el clero, ahora que Cecilia lo mencionó, me pareció que no se puede omitir, porque Pasto, Popayán, Pasto no era sede obispal, episcopal, Popayán tuvo un obispo que llegó de Valencia, de Valencia, España, y que había combatido contra los ejércitos de Napoleón, que era un realista y un patriota español acérrimo, y además de armas tomar. Tanto él como sus más cercanos colaboradores participaron no solo a través de sus sermones, de sus discursos, de sus homilías en apoyo a la monarquía y al realismo en Popayán y Pasto, sino que cuando los ejércitos republicanos avanzaron sobre Popayán, el obispo de Popayán se refugió en Pasto y allí ejerció una labor ideológica y política sin duda muy importante y muy influyente. Bien, dicho eso, digamos que dentro de esas alianzas, debido a que no todos los sectores realistas de Pasto quedaron contentos con la capitulación que se firmó en 1822 con Simón Bolívar, algunos elementos de la antigua burocracia pastusa, como Estanislao Merchancano, prefirieron aliarse con los insurrectos, con los rebelados contra la República,
encabezados primero por Benito Boves y después por Agustín Agualongo. Y de hecho, como Agualongo parece no haber tenido mayor educación formal, él prefirió que un burócrata curtido como Estanislao Merchacano dirigiera políticamente esta rebelión y se instalara en la ciudad de Pasto como gobernante local. Naturalmente, a medida que la reconquista de Pasto, que así podría llamarse, cuando Bolívar envió primero a Sucre y después llegó él personalmente a someter a Pasto, pues la ciudad fue sitiada. Ellos debieron abandonar la ciudad, refugiarse en los pueblos de indios y en el valle del Patía, entre los negros, y naturalmente lo que se hizo con ellos apenas fueron capturados fue fusilarlos. Tanto Merchancano como Agustín Agualongo fueron fusilados. Después de la batalla de Barbacoas, donde Agualongo, ya muy disminuido militarmente, fue hecho prisionero, en muy poco tiempo se le siguió un consejo de guerra que terminó en su fusilamiento a mediados del año 1824. En cuanto al otro punto de los conceptos o las expresiones de nación y patria, yo creo que sí, como ha dicho Cecilia, eso tiene mucho que ver con lo local. Evidentemente, con la influencia probablemente del obispo que ya he mencionado, el obispo de Popayán, que venía de la guerra contra Francia y que tenía muy claros las consignas que se manejaron durante la guerra de la independencia de España, que eran simplemente Dios, Rey y Patria. Ese tipo de consignas en una zona realista como Pasto, igualmente una la encuentra en todos los manifiestos o en los pocos manifiestos que se conservan de los insurrectos. De manera que, creo que Cecilia ya lo dijo, allí la noción de patria tiene otra connotación y que en mi intuición va más allá de lo local. A mí me parece que por lo menos en esos textos formales se están refiriendo a España como la patria. Es decir, consideran que el rey de España es su soberano y que ellos forman parte de la patria hispánica, que no de la colombiana o neogranadina o de lo que quieran ustedes llamar. Entonces, en ese sentido hay matices, evidentemente, en el significado que se le da a los términos que posteriormente van a ser resignificados ya cuando la independencia se consolida y se construye el Estado-Nación. De hecho, pues los republicanos o los independentistas se llamaban a sí mismos patriotas, pero los realistas también se consideraban componentes o miembros de otra patria mucho más grande que era la patria hispánica, ¿no? Yo creo que eso sería por lo pronto lo que habría que decir sobre Pasto a ese respecto. Bien, para terminar, no sé, en un minuto, Cecilia, Jairo, un mensaje final para terminar el día de hoy. Cecilia, te escuchamos. No, creo que tiene toda la razón Jairo, en ese último comentario. Lo de patria, sí, también lo encontré yo definitivamente. No me vino en primera instancia esa respuesta, pero es totalmente cierto lo que dice. O sea, cuando uno lee los documentos monárquicos, ellos eran los patriotas, defendían la patria. Y es interesante la apropiación que hay ya en el proceso de la guerra de lo que ahora llamamos patriotas, que eran los que luchaban por la independencia, pero obviamente no nació así. Entonces, nada, tenemos mucho de qué hablar y yo espero que sigan adelante las investigaciones, que se conozca más, que se difunda mejor, ¿no? Y muchas gracias por promover estas discusiones a todo el equipo de Daniel y el equipo de Hablemos de Historia. Gracias, Cecilia. Gracias. En tu caso, Jairo, un mensaje final, y contigo cerramos ya el día de hoy. Gracias, Daniel. Pues yo igualmente estoy muy agradecido de que me hayan dado la oportunidad de participar en este conversatorio tan interesante y de compartir con Cecilia este espacio. Alguna vez tuve la ocasión de escucharle una conferencia en Lima, allá en la Universidad Católica, hace ya un buen rato, cuando pues, creo que todavía no había publicado su tesis y a mí me interesaba mucho sus planteamientos.
Y naturalmente, al escucharla ahora, pues yo no he podido conseguir, porque aquí es muy difícil, y entiendo que está agotado el libro de Cecilia en castellano. Tengo la versión en inglés, que lógicamente uno la puede conseguir en Amazon, pero de todas Estamos maneras, sacando la pues, versión en castellano, ojalá salga este año. ojalá, A la ojalá, segunda sí, edición, sí. sería muy interesante. Porque de Gracias. todas maneras, pues eso hace que la lectura sea más rica, porque uno, pues lógicamente los matices idiomáticos los capta mejor. Muy bien, a quienes han tenido la paciencia de escucharnos, les agradezco mucho. Yo aprecio la invitación y la paciencia y realmente me he sentido muy a gusto en este diálogo. Muchas gracias y hasta pronto. Igualmente, gracias a Jairo Gutiérrez, gracias a Cecilia Méndez y también a Cristian por haber moderado y a todos los que han estado el día de hoy. Será hasta una próxima oportunidad. Nos vemos. Gracias. Hasta luego.